Bona vesprada a tots, els que heu estat abans, els que heu vingut ara per a aquesta última xerrada. La cosa està anant del més n'hi ha flow. M'ha agradat la paraula. I bé, la darrera xerrada és a càrrec de Daniel Sadornil, de la Universitat de Cantàbria, del Departament de Matemàtiques, Estadística i Computació. I el títol de la xerrada és prou provocador, és Soy primo i fill. I aleshores espero que sapiguem la resposta a aquesta tot el temps. Muchas gracias. Pero lo siento, pero yo voy a hablar en castellano porque el valenciano no lo domino y tampoco lo hablo. Lo escucho y lo puedo entender. No sé si por el fondo me oyen. Vale, lo decía porque decían que podían tener problemas con el micrófono. Vale, gracias a todos por venir. Un sábado por la tarde a Gata de Gorgos, pueblo maravilloso. Por supuesto, dar las gracias también a la organización por invitarme a participar en estas jornadas. La verdad es que cuando me lo propusieron dije, ¿por qué no? Está ahí al lado. Coges el coche, tiras para abajo, giras un poco a la izquierda y ya está, ¿no? Bueno, no pasa nada. Pero gracias a todos. Bueno, quiero dar avisos, yo siempre hablo mucho, los que me conocen ya lo pueden confirmar. No sé cómo acabará la charla ni en dónde. Hay 57 transparencias. Ya aviso, que no sé si llegaré a... Vale, yo tengo un problema ahora. Bueno, tengo muchos problemas, como soy matemático. Uno de mis problemas es que lo han dejado muy alto, ¿no? La ponencia, charla, como queramos llamarlo, de Catalina anterior, a mí me ha dejado un poco como bluff, como diciendo, ¿y ahora cómo lo mantengo yo ahí? A mí me ha gustado mucho. Y luego ha habido charlas que me han pisado. Son gente amable, simpática, pero dices, pero si esto lo iba a hablar yo. Entonces yo voy a hacer una encuesta. Yo pregunto mucho. Entonces, incluso en las charlas, en clases, pregunto mucho. Yo sé preguntar. ¿Cuánta gente vino ayer a la charla de Miguel Ángel? Que levante la mano. No pasa nada si no viniste. No estoy diciendo que no levanta la mano. No pasa nada, te lo perdiste. No bajéis la mano. ¿Qué os ha pedido que bajéis la mano? Vale. De la gente que escuchó la charla atentamente de Miguel Ángel ayer, Miguel Ángel creo que estaba por ahí también. ¿Estaba? Vale, por si acaso no había levantado la mano. Vale. Bien, que bajen la mano los que no han estado en el taller de Charo esta mañana. Lo han estado. Charo ha estado en el taller 2 veces. Vale, muy bien. De los que vinieron a la charla ayer y han estado en el taller de Charo esta mañana, tú no viniste ayer. Ayer, lo siento. Que bajen la mano los que no han escuchado a Joan Josep esta mañana. O sea, quiero que mantengáis la mano los que escuchasteis a Miguel Ángel ayer, habéis estado en el taller de Charo y los que habéis estado en Joan Josep. Los que han estado en las primeras cosas. ¿Vale? Bien, el resto habéis pasado un tiempo libre maravilloso, pero bueno, gracias. Vale, es simplemente porque cosas de las que se contaron ayer, hoy, esta mañana, este mediodía, pues se van a volver a contar. Y los que no vieron ayer u otro momento, perdón, me voy a meter con esta niña por si acaso, pues así lo escuchasteis bien desde ahí. Vale, lo digo porque si no te pones la silla medio y castellano. Vale, yo voy a hablar de mi libro primo, en castellano. A mí lo de primers me encanta, porque son los primeros números importantes que hay, ¿no? Los primos. ¿No? Primeros, ¿vale? Bien, también una cosa que uso desde hace tiempo es que un gran amigo me dijo, en cualquier charla, sea donde la hagas, tiene que haber una frase de alguien que dijo algo, alguien importante que dijo algo, ¿vale? Una foto, no tiene por qué ser la tuya, ¿vale? Eso soy yo, tomando una cerveza con mi cuñado. Mi cuñado no aparece, pero mi cuñado me dedica a hacer fotos y entonces esta la he hecho bien. No va a ser yo, va a hacer más fotos y un teorema. Entonces en esta charla va a haber, hemos dicho, una frase, una foto y un teorema. Al menos una frase
al menos una foto y al menos un teléfono. ¿Puede ser drogadura? Sí, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Vale? O sea, yo no voy a explicar ninguna de las fórmulas que va a aparecer ahí, pues las seguéis. Yo me dedico a veces, en mi tiempo que hago investigación, a varias cosas, y entre ellas a estudiar primos, por eso lo de soy primo. Pero todo empezó, porque también hay que contar una historia de dónde viene todo esto. Hace muchos años, cuando esto funcione, hace muchos años, cuando yo era pequeño, esa es una foto mía, que yo dice mi padre que yo de pequeño decía que quería estudiar los números, de mayor. Pero claro, los números primos, porque yo al final me dediqué a estudiar los números primos. Entonces, yo de pequeño ya iba preguntando cosas de primos. En el colegio, cuando iba yo al colegio y tardaba 20 minutitos en ir andando, porque antes iba al cole andando, y no pasaba nada. Pues a mí pensaba cosas de matemáticas, de números, de temas de divisibilidad, es una cosa muy rara. En el instituto, pues ya me dedicaba a calcular potencias de 2 en clases de latín. Una cosa muy rara, pero yo ya me dedicaba a números. Y luego yo me fui a la universidad que aprendí más matemáticas. Y ahí me estropeé de todo. ¿Vale? Luego, esta es la Universidad de Valladolid. Yo estoy en Valladolid, aunque esto ya me encanta, pero esto es mi antigua facultad, que es la de Rollero, un trozo, pero bueno. Entonces yo ya de pequeño ya iba con los números, y entonces pues, yo era número, y así quedó. Vale, entonces yo de mayor quería estudiar los números, he sido mayor de edad, no de altura, y sigo estudiando números. ¿Vale? Frases, estas son fotos. Por si alguien no lo ha visto, son fotos. Vale, frases. Ya decía nuestro querido amigo Pitágoras cuando era joven, y ha salido en esta charla, que todo en esta vida es número. Podríamos decir todo es número primo, porque ya hemos sabido que los números primos son los ladrillos, gracias al teorema fundamental de la aritmética, que todo número se puede poner como producto de primas. Aparecerá después. Si somos un poco más modernos, si hacemos caso a Leopoldo, que este señor se llamaba Leopoldo, bueno, Leopoldo, porque no era castellano, Leopoldo dice que, o decía, que Dios hizo los números naturales. El resto es cosa del hombre. O sea, los naturales los hizo Dios y el resto ya nos lo inventamos. Más frases. Esta va dedicada a gente que ha dicho lo contrario en este escenario. Gauss también, que es otro señor importante, Carlitos Gauss, decía que si las matemáticas son la reina de las ciencias, entonces la teoría de números, a causa de su suprema inutilidad, lo dijo Gauss, es la reina de las matemáticas. Es decir, la teoría de números no sirve para nada, es lo mejor que hay. Por lo cual, como no sirve para nada, seamos todos filosóficos y hacer números, teoría de números. Y ya el señor Hardy, que también ha aparecido por aquí, dice que la matemática real, la que decía Catalina antes que decía el tío Petrus, que era lo que se dedicaban los ingenieros y físicos y esa gente que tiene que ver con el mundo de todo, la matemática real no tiene efectos en la realidad. O sea, perdón, la matemática real, que hacemos teoremas, nadie ha descubierto aún un propósito belicoso al que pueda servir la teoría de números. Por el contrario, las matemáticas triviales, como decía él, tienen muchas aplicaciones en la guerra. Lo de tiros parabólicos que estudiábamos en la escuela. ¿Vale? Entonces, la matemática, lo bueno es lo que hacemos teorías. El resto son otras matemáticas. Bueno, vamos a hablar de mi libro. Soy primo y qué. Ese era el título de mi charla, ¿no? Pero voy a explicar lo de soy primo y qué. Cuando me dijeron, tienes que pensar un título, ya. Y yo, ¿qué? Entonces dije, pues se me va a poner eso. Dice, me gustan los primos. Eso yo creo que ya os ha quedado claro, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Estudio los primos, también os lo he dicho. Nací un día 13, primo. Y un mes 11, primo. O sea, mi vida estaba predestinada genéticamente a temas de primos. Pero es que yo soy un primo. De hecho, soy el 11. Alguien se podrá preguntar, ¿este tío? Que es muy raro, que está gritando aquí, dice que es el primo 11. Entonces, yo quería dedicar siempre he querido dedicar una charla a mi abuelo. Entonces era el momento. Entonces, yo soy el primo 11 de 15 primos. Los 15 nietos que tuvo mi abuela, yo era el 11. Eso también es un número. O sea, les he puesto la foto cuando celebramos hace unos cuantos años ya 90 cumpleaños de mi abuela. Hace unos cuantos años ya también, pero bueno. Pues yo soy el primo 11, quería poner la foto de los primos y los tíos y toda la familia, y yo soy el primo 11, y ha sido el mejor momento para poner la foto. ¿Vale? Bueno, quitando todo esto, vamos a hablar de números. ¿Qué son los números? Ya nos lo han dicho 3 o 4 veces hoy. Y ayer. Euclides, un señor, este de aquí,
Más o menos, se parecía o no. Definición 1 de Euclides. Una unidad, que la voy a dejar. Una unidad es aquello en virtud de la cual una de las cosas. Una unidad es aquello en virtud de la cual una de las cosas que hay se llama 1. Nadie entiende lo que es eso. Y un número, subrayo, lo de número, es una pluralidad compuesta de unidades. Ni siquiera el 1 era un número para Euclides. ¿Cómo va a ser un 0 un número? Si el 1 no era un número. ¿Cómo va a ser? Ni el 0 natural ni leche. No era ni el 1 número, el 0 que menos, nada. De hecho, hasta 1585, Stevin no dice que el 1 es un número. El 1 no fue un número hasta el siglo XVI. Ya lo de llamarse natural al 0 eso es pecado. Pasamos. Un número, también esto lo decía Euclides. Es parte de un número el menor de mayor cuando mide el mayor. Esta es la definición que te dan en el instituto todavía, que dice, un número divide a otro si el cociente da 0, el resto da 0. Es lo que lleva Euclides, lo decía. Y un número primo, decía Euclides, es el medido por la sola unidad. Yo al menos recuerdo de la charla de ayer, del taller de Charo y de la charla de Climent, dos definiciones distintas del número primo, y ninguna era esta. Si Euclides ya nos lo había dado, no sé por qué dais otra. Y un número compuesto es el medido por algún número. Totalmente de acuerdo, todo el mundo lo entiende. Bueno, como a Euclides le dejamos atrás hace muchos años, aunque era muy inteligente, pero lo dejamos atrás hace muchos años, vamos a intentarlo hacerlo de otra manera. Un número primo se mide por la sola unidad, lo que decía Euclides. Realmente, lo que puede entender es que un número primo es el que solo es divisible por el mismo y la unidad. Ha habido gente en esta sala que ha definido el número primo con esa definición. No voy a señalar a nadie, por si acaso se siente ofendido. ¿Es una buena definición? Bueno, para andar por casa y entre amigos, sí. Pero no es buena. Porque ¿qué pasa con el 1? El 1, vamos a asumir que es número. Porque ya estamos en el siglo XXI y yo en el siglo XVI. Vamos a asumir que el 1 es número. ¿Es divisible por el mismo? A ver, aquí hay gente inteligente con estudios, podéis contestar. ¿El 1 es divisible por el mismo? Sí. Bien, ¿es divisible por la unidad? Conclusión. Digo no. El 1 no es primo. Un número primo es el que tiene solo dos divisores. Bueno, hay gente que ha mejorado su primera definición, sí. Hay gente que sí. Un número primo es el que tiene solo dos divisores. De hecho, debería añadir distintos. ¿Vale? Sí. A ver, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Bueno, pues vamos a poner bien la definición. Un número primo es un número natural, o sea, el 0 pasamos de él, mayor que 1, o sea, el 1 le ignoramos porque ni siquiera es el número, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos. Lo de positivos, por si acaso, hay algún raro que le gustan los negativos. ¿Vale? El 1 y el mismo. Entonces, esta es la definición más formal que a un matemático se le puede ocurrir de número primo, ¿verdad? Levanten la mano los matemáticos de la sala, por los que hayan estudiado matemáticas. La definición de matemáticos solo hay, poca gente ha estudiado matemáticas aquí. Uy. Bueno, pues si sois muy frikis como yo, o tenéis que preparar los apuntes de estructuras algebraicas, podríais definir otra definición más formal de matemática de un número primo, que es la definición de anillo, pero esa es muy para muy frikis. A esa gente ahí nos dedicamos a hacer problemas. Es decir, ¿qué conclusión que he querido decir yo ahora? Hay un montón de definiciones de número primo, coja usted cuál es la que quiera, no. Al menos las dos últimas. De las tres anteriores tiene siempre algún error. ¿Vale? De hecho, el 1 fue primo un tiempo. De hecho, no solo que fue primo un tiempo, sino que a veces era primo, otras veces no. Depende de que me preguntases. Es como los ceronaturalistas y los no ceronaturalistas en el mundo. Pues estaban los unoprimistas y los monoprimistas. Los que creían que el 1 era primo y los que no creían que el 1 era primo. Ya nos han contado con teoría fundamental de la aritmética 20 veces o al menos 3, ¿no? De que todo número se puede poner como producto del primo. Si queréis la definición formal, ahí tenéis un teorema. ¿Vale? Ya os dije que iba a haber un teorema. Teorema fundamental de la aritmética, todo lo puedes descomponer en primo, los primos son los ladrillos de los números enteros, bla, 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 bla.
y si os fijáis en el teorema fundamental de la aritmética, en esta definición, o en esta enunciado del teorema, los primos que aparecen aquí ni siquiera están bien. ¿Por qué? Porque a partir de las primeras demostraciones formales de este teorema, que no fueron hasta el siglo XIX, Euclides intentó hacerlo más o menos, y más o menos le salió, pero formalmente hasta el siglo XIX no se hizo ninguna, porque el uno iba y venía. ¿Vale? Hasta el siglo XIX no se usó este uno menor que hasta el XIX, a veces era primo, a veces no, pero a partir del XIX, el que diga que uno es primo, le mandamos al infierno ese delante que decía Catalina, que no me salió, que era donde vivíamos los matemáticos. Vale, pues. Pero todavía si hay un infierno más abajo, solo que el uno decide que. Pero es que ya lo sabíamos, porque nos lo han contado 3 veces, ¿no? ¿O hemos aprendido algo nuevo todavía? No. Vale. Hay infinitos primos, eso también nos lo han contado. Ya es lo que me han pisado muchas transparencias. Pero yo las voy a recordar. De hecho, alguien se ha atrevido incluso a pedirnos una demostración o a hacernosla en el taller de esta mañana. ¿Vale? Que algunos habéis estado en el taller de tarde. Seguramente os acordáis, porque es una demostración bella y preciosa de reducción al absurdo, cuando construyen un numérico y tal. Es la primera demostración donde se conoce que hay infinitos primos. ¿Alguien conoce otra demostración? No os lo voy a preguntar, pero solo digo si alguien conoce otra demostración distinta de que hay infinitos primos. Y así luego. ¿Cuál conoces? El señor Euler. Vale. Pues, ¿esa sola conoces solo esa? Hay muchas más. Para aquellos frikis que sepan mucho de matemáticas, hay demostraciones usando aritmética, parecidas a las de Euclides y otras distintas. Hay demostraciones usando álgebra, pero álgebra de estas que se estudian en la carrera, en tercero o cuarto de carrera, como poco. Usando sucesiones, también hay demostraciones. Usando análisis. Luego ya, si eres muy raro, también usando topología, probabilidad, coloraciones de números, teorema de Werner, lenguajes formales, eso para los informáticos les flipa un montón. Teoría de valoraciones, eso es álgebra ya de sobredosis, dimensión fractal, geometría esférica, bueno, y puntos suspensivos. Hay muchísimas demostraciones. De hecho, hay una demostración que a mí me encanta mucho, y os diré por qué. Porque es muy sencilla y os la voy a poner. Ahí la tenéis. Eso es una demostración de la infinitud de los números primos. Por reducción al absurdo, además. Como 0 es menor de 0, no puede haber, y eso es absurdo, no puede haber un número finito de primos. El artículo donde este señor demuestra esto, ¿alguien conocía esta demostración? No. Vale. ¿Sabéis lo que el título? A mí me encanta el título de este artículo. Una demostración de una sola línea. Es el artículo, se llama así. Una demostración de una sola línea abstracta. Una demostración del infinito de los números primos, teorema, hay infinitos números primos, demostración, blanca. Bueno, miento, este término no aparece. Porque es trivial. ¿Vale? De hecho, al que le guste un poco lo de las infinitud de los números primos, ¿por qué os sé todo esto? Porque me tocó trabajármelo, porque un alumno mío hace unos años, en el julio de 2017, Carlitos, aunque ya ha crecido, nos hizo un TFG demostrando la infinitud de los números primos, ¿vale? Y en este trabajo fin de grado aparecen 31 demostraciones de los números, de la existencia infinita de los números. El 31 es primo, por cierto. Por si alguien lo duda. Y luego nos vinimos arriba, me vine arriba con Juan Luis Barrona de la Universidad de La Rioja y publicamos un artículo en la Gaceta de la RM de demostraciones diferentes de existen infinitos. Pues es decir, que hay, no infinitas demostraciones de números primos, pero variopintas. Si a alguien le gusta la matemática, si alguna rama en particular, pues anda y tiene parecido. Vale, aquí no están todas, lógicamente, pero hay referencias donde podéis encontrar las cosas. Bueno, ya sabíamos que había infinitos, todavía no he enseñado nada nuevo, ¿no? Pues vaya mierda de echar. Vale, ¿y cómo encontrarlos? ¿Todos? ¿O no? También, dice, pues diciendo, alguien nos ha dicho esta mañana que coja usted un número, divídalo por 2, divídalo por 3, a ver si el resto va a hacer, si alguna vez da a hacer.
¿no? Y si alguna vez el resto da 0, significa que has encontrado un factor o un divisor, ¿no? Perdón, sí, un factor o un divisor, lo puedes llamar. No, por favor. Si tú tienes un número de 400, no, de 400 no, de 15 cifras, te vas a cansar. Pero bastante. Imagínate que es el último que cabe la posibilidad de 8 cifras. No has acabado. Serán las sumas. Debe saber qué año. Sí. Bueno, pues un señor llamado Eratóstenes, que ya nos ha aparecido esta mañana, pues inventó una criba. Vamos a probar los múltiplos de 2 quitando, los múltiplos de 3, los múltiplos de 5 y así vamos quitando y los que nos queden son primos. ¿No? Esto todo el mundo lo conoce, tampoco vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero yo he venido a hablar de cosas diferentes, porque si voy a hablar de lo mismo que ya han hablado mis compañeros, pues para esto se ha hecho 2 kilómetros, pues no. ¿Es la única forma de encontrar primos? ¿O todos? ¿Alguien lo sabe? Yo pregunto. ¿Alguien sabe otra forma de encontrar todos los números primos que no sea la criba de Eratóstenes? No, pues ya os lo voy a enseñar yo, que me ha pasado de venido. Segunda forma de encontrar todos los números primos, la criba de Matyáševič, que suena a ruso que tira para atrás. ¿No? ¿Qué es este señor? Matyáševič, que dice, pues voy a construir una parábola. ¿Sabéis lo que es una parábola, no? No la de los talentos ni estas cosas, ¿no? La parábola. ¿Y alguien sabe la fórmula de la parábola? Espera, que creo que la tengo. Aquí, ¿no? ¿Sabes leer? Esto es de letras. Y igual a x al cuadrado. Lo pone aquí, ¿eh? No, la parábola está aquí, ¿no? Esto, todo el mundo sabe que eso son parábolas, ¿no? Igual. Pues sí y no, pero todas las parábolas son así. No, las hay torcidas. X igual a y al cuadrado. O sea, en vez de ir para arriba, pues para lateral. ¿Vale? Construye esa parábola. ¿Vale? La parábola normal. Vale. Fíjate en el 4. Y aquí tienes un 4, 2 y aquí tienes un 4 menos 2. Un puntito arriba y un puntito abajo. Fíjate en el 9. 9 menos 3, 9 de 3. Las raíces cuadradas de toda la vida. Fíjate en el 16. Tienes un 4 aquí y un 4 aquí. Menos 4 aquí, ¿no? ¿Vale? Eso nos vamos a fijar en los números al cuadrado. Y los vamos a poner ahí. Vale, tenemos un 4 puntejo. ¿Lo veis, no? ¿Desde ahí lo ves bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Bien, bueno, pues tenemos puntos arriba y puntos abajo. Como bien sabéis, las parábolas son infinitas. Hasta que no hubiera mañana. ¿Vale? O sea, hay puntos por todos lados. Vale, ahora vamos a coger el punto de los arriba y lo vamos a unir con los puntos de abajo, con todos. Ahí solo ponemos unas cuantas, ¿vale? Porque no caben todas. Pero hay un montón hacia abajo, ¿eh? Vale, ¿y por qué con el de 2 es especial? ¿A alguien le gusta el 2? Es el único primo par, ¿vale? Está bien. Pero vamos a unir el 2 abajo también. ¿Y por qué son los 2 doses? Vamos a unir los 3, los 4, los 5. Un montón de rayas para todos los 2, ¿no? Y ahí no aparecen todas, ¿eh? Porque hay muchos números que no aparecen por aquí a la derecha. ¿Vale? Bueno. Vamos a olvidarnos, bueno, el 1 nos olvidamos de él y de 0. El 2, ¿pasa alguna raya? No, pues es primo. El 3, ¿pasa alguna raya? Pues es primo. El 4, ¿pasa alguna raya? Sí, ¿qué raya? Segmento, para ser formal. El segmento que pasa por el 4, ¿qué punto sube? 2 y 2. ¿Dónde pone el menos debajo? Está la mitad del metros. Dice, ¿qué más da, profe? Pues no. 2 y 2. ¿Qué significa 2 y 2? Que 4. Muy bueno. Si estuviera en mi estatus habitual, traería amigos a eso si tuviera la 1. No he traído eso. Eso significa que el 4 es 2 por 2. ¿El 5 pasa alguna rayica? No. Pues el 5. ¿El 6 pasa alguna rayica? Sí. Vale, a ver. Ya ven. ¿Qué rayitas pasan por el 6? 2 y 3. Eso significa que el 6 es 3 por 2. o 2 por 3. Es como la la cinco. Vale, el 15, ¿pasan rayitas? El 3 y el 5. Qué guay. Bueno, pues Qué guay, ¿eh? acércate. Si quieres. Por el 21 pasan rayitas, aunque no lo veáis. Son la del 3 que une con el 7. ¿Vale? Pues por todos los números que pasan rayitas son compuestos. Y de hecho te damos los 2 factores.
Ah, mira qué inteligente, era más sencilla se es. Por el 8, ¿pasan rayitas por el 8? Sí, de hecho pasan pocas rayitas. Por el 12, ¿qué rayitas pasan por el 12? El 3, 4, porque 3 es 12 es 3 por 4, pero también pasa la raya 2 por 6. A ver, fíjate que queda toda la factor. O sea, la activarte es maravillosa. ¿Quién se queja de que las operatos teléfonos nos daban factores? Bueno, sí, pues está activado, da todos los factores. Ya está. Maravilloso. Hay otras cribas más chulis, pero más chulis todavía. ¿Vale? Pero está muy bueno. Bueno, esto es una tabla de números primos hasta el total de muy grande. No sé si es el 47.000. No, 4.700 de todos los primos con busitos aquí. ¿Vale? Porque hay muchos infinitos, ya lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Soy un número. Esto parece una canción. Soy un número, soy primo. Entonces, ya nos ha explicado desde esta mañana que su método ideal para él es, vamos a dividir por 2. Este dice, mira, tengo el resto 1. Se fastidia. El cual, este no es primo porque este se le pone su que. Y el siguiente tampoco, Estos son números aleatorios, ya vais que mierda de aleatoriedad. Pero bueno, resto 1, vale. Divides por 2, divides por 3, por 5, tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tienen factores largos. Ahí tienen la factorización de esos amigos. Ninguno de estos es primo. Ahí tenéis toda la factorización de todos esos. ¿Vale? Si os fijáis fijaros que tampoco tienen factores muy grandes, pero el de abajo es 2 por toda esta retaila de números, que es un número primo. ¿Vale? Y estos son aleatorios, sí que nos ha dado muchos pares, porque eso yo no lo resumí ayer, que la probabilidad de que el número sea par es 1/. Aproximadamente. Pues la mitad son pares y la mitad son impares. ¿No? Ahí aparte. Este no tiene ni 2 ni 3 ni 5, pero tiene 7. Pero puedes coger números con primos grandes. Claro, aquí hemos probado, el 2 me carga unos cuantos, el 3 me carga unos cuantos, el 5, el 7, tal. Esto tiene factor 5 pequeños, ¿no? Está igual. Esto, para recordar lo de la escuela. Criterio de visibilidad. Y esto se lo pongo a mis alumnos del máster del profesorado. Y casi siempre cae. ¿Cuándo un número es par? Aquí hay gente con estudios. No voy a preguntar a nadie en particular. ¿Cuándo un número es par? ¿Nadie sabe cuándo un número es par? ¿Estamos hablando de números primos aquí? ¿Eh? ¿Tú dirías por qué? No me ha acojonado. Ha acojonado. Esto siempre ha sido bien. No, pero bien. Pero, a ver, esto es como cuando vas a clase. Yo tengo un compañero, un profesor al que quiero mucho y aprecio, que siempre les dice a sus alumnos, y yo a veces también dice, si no sabéis algo, la respuesta siempre es 0. O sea, ¿cuánto es? 0. El 70% de las veces acierto. Siempre. Es de geometría. ¿Cuándo el número está? Entonces, claro, tú te fijas que estás hablando de una transparencia que pone criterios de visibilidad. Pues a lo mejor tiene algo. ¿Cuándo el número está? Cuando acaba el número par. ¿Esa es la definición de par? No. La definición de número par es que tenía que caer. La definición de número par es que cuando tú divides entre 2 el resto te da 0. Lo que nos acaba de decir Vicente, de que acaba el número par, es un criterio de visibilidad por 2. Pero no es la definición. No es lo mismo ser par que acabar en par. Una cosa es la definición y otra cosa es la caracterización. ¿Cuándo el número es divisible por 3? Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero déjame ya que como lo digas mal. Hay que ver, cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Bien. ¿Cuándo un número es múltiplo de 5? Muy bien, no hace falta que veas algo como está. 2, 3, 5. ¿Cuándo es múltiplo de 7? Bonita. ¿Eh? ¿Algún problema? No me interesa volver, pero bueno, no pasa nada. Soy así, lo siento. Nadie es perfecto. Y yo menos. Pues mira, un número es divisible por 7 cuando separa la última cifra, multiplicarlo por 2 sin restarla de las cifras restantes, la diferencia es 0 múltiplo de 7. Por ejemplo, coges el 329, quitas el 9,
9 por 2, eso lo sabemos hacer todo el mundo, ¿no? Sí. María José, 9 por 2, 18. Bien. 32 menos 18, si sabes leer, 14. 14 múltiplo de 7. Sí, porque si divides la hace, claro. Por lo tanto, 329 es múltiplo de 7. Hombre, a que yo venía a enseñar algo. De 11, este le sabemos normalmente, ¿no? Que la suma de las cifras de posición impar con la suma de posición par es 0 múltiplo de 11. También eso nos lo enseñaron. También tenéis del 13, del 17. ¿Tenéis truquillos o caracterizaciones para números de estos? Separando la última, multiplicando por algo, restando. Vas cada vez haciéndoles más pequeñitos. En lugar de usar el móvil para dividir, a ver si escoger, lo puedo hacer a mano. Hay criterios de división para todos los colores. Hasta para el 37. No me lo sé, pero ya. Y se puede calcular. ¿Cómo? Usando congruencias, módulos y cosas raras que veremos. Pero, o sea, que hay criterios para eso. Claro, pero dividir por 2, dividir por 3, por 5, esto se hace. ¡No! No es eficiente. Porque si el número tiene un factor primo muy grande o todos son muy grandes, no tardamos mucho. O no tardamos mucho. Sí, no digo que sé. Son muchas comprobaciones que hacer y yo no tengo tiempo. Si lo tuviéramos que hacer por ese número 6.859.297, tendríamos que llegar hasta el primo 1399 y dividir. Y fíjate que no hay primos antes, ¿eh? Hombre, hasta 1399 yo creo que somos capaces. Y para ese, pues, jodobas, que ese es primo. Por mucho que lo intentes. ¿Alguien ve una particularidad en este número? Yo es que no soy numerólogo, soy matemático, pero los números me gustan, todos los números son bonitos. ¿Alguien ve alguna particularidad en este número? ¿Le llama algo la atención? Podéis hablar, seguro que acertáis. El cero no, que digo, si este número es bonito por algo. Aparte que sea primo. El 2 está en el centro, el 7 se repite, el 5 se repite. Me hace de rara, ¿eh? Con ella me puedo meter, que es amiga. Querido, ¿qué tal? No lo sé. Bueno, pues ese es el siguiente primo a la fecha de hoy. Hoy es 5 del 7 de 2025. Sí, ¿no? Es el 5, yo eso decía acá esta mañana. 5 de junio de 2025. Pues el 5 de julio de 2057 será un día primo. Y es el siguiente, o sea, entre el 5 del 7, entre 5.062.025 y 5.072.056 todos son compuestos, como decía ayer Miguel Ángel. ¿Vale? Pues el siguiente primo dice, voy a ver cuál es el siguiente primo. A ver, acababa el 5 hoy, o sea, aquí iba a ser difícil que fuera primo. El siguiente es el 6. También iba a ser difícil hablar, bueno, pues hasta el 56, ¿verdad? Pero si te pones a dividir, aquí vas a hacer. ¿Sí o no? Pues yo he llegado a hablar de mí. Vale, antes, los relojes son matemáticos. Esto ya ha salido, con lo cual el chiste no es muy bueno, lo siento. Los matemáticos somos muy de reloj, hay gente que matemático que no usa reloj, nunca les entenderé. Pero los algebristas somos muy matemáticos y muy de relojes, y ya si te dedicas a la primaridad o a la criptografía y no usas reloj, no sé qué haces. Claro, los matemáticos usamos relojes, casi los del colegio blanco. No, usamos otro tipo de relojes. ¿Estos relojes? No, tampoco. ¿Vale? Si alguien no lo ve, son relojes con símbolos matemáticos que marcan la hora. Se pusieron de moda hace tiempo. Yo tengo alguno de pulsera de estos, pero estos que se parecen también. Algunos frikis. Una amiga que tiene en la cocina. ¿Vale? No, estos no son los relojes de matemáticas. Los relojes de matemáticas que usamos los algebristas son los relojes marca mod, que ya han salido en estas charlas. Marca mod de módulo, por si no lo habéis pillado el chiste. ¿Vale? Que te dice que si son las 0 y sumo 9, 0 más 9, bueno, las 9. Y si a las 9 sumo las 4, ¿qué hora es? La 1. Muy bien. 9 más 4, 1. Esos son los relojes de los matemáticos. Ya sabes mucho lo que va a hacer. ¿Qué significa eso? Pues lo que realmente, por ejemplo, si son las 1.234.567 y tengo un reloj de 101 horas, pues son las 44. Porque es el resto de dividir 1.234.567 entre 101. ¿Vale? Si
le das tantas vueltas a la manecilla, al final te quedas en las horas 44. A esto nos lo han explicado varias veces estos días, por lo cual tampoco voy a entrar en detalle. Creo que todo el mundo sabe esto. Pero es que los algoritmos, los que nos dedicamos a los primos, somos más raros. Y no usamos solo relojes marca Mod, sino que usamos relojes marca Mod edición especial. Con un número primo de horas, para que todo vaya bien. ¿Y por qué con un número primo de horas? Porque con un número primo de horas esos relojes, que no son como este es muy caro, busqué, no puedo, reloj muy caro. Y me salía Cristiano Ronaldo con una... Pero es que a mí Cristiano Ronaldo no me cae bien, entonces dije, voy a protestar. Pero debe ser caro, ¿vale? Son edición especial, mod primo. Es decir, que tiene un número primo de horas. Y el número primo de horas, como nos han enseñado, se puede sumar y restar. 107 más 182 en un reloj de 101 horas son las 87. Se puede multiplicar, 107 por 82 son las 82 en un reloj de 101 horas. El 101 es primo, por si no lo sabéis. O sea, una cosa muy curiosa, lo del 101. A ver, hay mucha gente que se sabe números primos. Hay mucha gente que habla de los números primos. De todo, ¿no? Y da charlas y todo. Y hay gente que habla incluso de la figura de Aristóteles. Pero solo pone hasta el 100. Si el 101 es primo, es el siguiente. El 101 siempre es primo. Siempre. Aunque no lo pongas, es primo, ¿vale? Entonces, en los relojes marca Mod primas, puedes sumar, restar, multiplicar, dividir, que es calcular inversos, para los que quieren saber eso. Y además hacen potencias. Si las hacen muy rápido, los relojes marca Mod primo, si no son edición especial, no, los hacen peores y se atascan y dan cero, como nos decía Clemente esta mañana, ¿no? Si no eran primadoras, daba cero y se quedaba ya atascado 0, 0, 0. Es que no funcionan bien, por eso cogemos esta edición especial. Esta operación se puede hacer rapidísimo con un reloj primo, ¿vale? Esto hasta aquí lo hemos entendido, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para saber si nosotros nuestro número n grande era primo. Pues tenemos al señor Wilson, que es este señor de aquí, que se inventó un teorema, descubrió, yo qué sé, demostró un teorema que dijo, si un número es primo, sí, solo sí, además es necesario y suficiente, esta cosita para aquí da -1. Y dices, esta cosita, como dice mi amigo Raúl, ¡n-1! Esto es una exclamación, hay que decir la verdad. ¡n-1! ¿No? ¿Y qué es n-1? Bueno, pues con 13, n-1, 12. 12 factorial, son muy malos haciendo chistes. Es 12 por 11 por así hasta el 1. Pues el 12 factorial, módulo 13, da 12, que es -1. O sea, 12, -1 es n-1 también. ¿Vale? Eso no va a también. Entonces, como el 12 factorial es 12, acabamos de descubrir y demostrar por el maravilloso teorema de Wilson que 13 es primo. Pero claro, para hacer el 13 has de multiplicar todo esto. Imagínate para el 101. 100 factorial, 100 por 99, por 98, 97, 96, 97, 94, 95. Bueno, no, me canso. Eso son muchas cuentas. Y si ya tienes 7 cifras, ya no llegamos a cenar. ¿No? ¿Sirve para algo? Para entretenerte y aburrir a los alumnos. Pero te dice si es primo, sí, solo sí. O sea, es decir, si lo pasa, es primo por necesidad. Y si no lo pasa, pues no va a ser primo. Se llamará, pues... Pero nunca así. Pues se llegó este señor, Pedrito de Fermat, abogado, y en su tiempo libre se dedicaba a hacer matemáticas, pero no las demostraba, y descubrió un teorema para los relojes de marca especial primo. Si yo tengo un reloj marca especial primo, P, y cojo un A, un numerito, esto significa máximo condivisor, por si acaso. El máximo condivisor de A y P es 1, es decir, A no, P no divide A. Calculo A P menos 1 en estos relojes marca especial que van muy rápido, ¿se da cuenta? Si da 1, o sea, si el P es primo, eso da 1. Eso dice el teorema pequeño de Fermat, pequeño pero matón. ¿Por qué? Porque para el 13, 5 a la 12, si hace la cuenta es esto, esta la he hecho el ordenador, ¿no? ¿Vale? Y lo coges con un reloj de 13 horas y te da 1. Oh, mira, como 13 es primo, lógicamente da 1, porque es lo que dice el teorema. Si es primo, da 1. Y si no es primo, vamos a probar con el 21, a ver si es primo. 5 a la 20, ¿cuánto da? Todo el mundo lo sabe. 4. ¿Es primo entonces? ¿Por qué? Porque no da 1.
¿no? Entonces acabamos de descubrir, gracias a Fermat, que el 21 no es primo. Mira qué suerte. Haciendo solos también se da cuenta que hacemos rápido en los relojes marcamos especial. ¿Vale? Claro, esta flecha va para allá. Quiere decir condición necesaria. Es decir, si el número es primo va a pasarle eso. Pregunta del millón. ¿Y si le pasa eso? ¿Qué pasa? Pues no, Fermat no nos dice nada. Pues mira, vamos a hablar de los 217, que es un número como cualquiera. ¿Quién piensa que el 217 es primo? Pensar es gratis. Yo se lo digo siempre a mis alumnos, pero tampoco piensan. ¿Quién piensa de los de aquí que el 217 es primo? ¿Alguien lo piensa? Fíjate que 5 a la 216 da 1. Se cumple el teorema de Fermat. Malo será que no sea primo. Si hay gente inteligente que sabe factorizar, pues dice, primo yo. No, es 7 por 31. Si hubierais dividido por 2, por 3, por 5, por 7, como os han enseñado bien esta mañana, hubierais dado cuenta de que no es primo. Eso se llama pseudoprimo. Casi, casi, pero no. O sea, es un mentiroso de toda la vida. Eso es un mentiroso porque, mira, casi funciona. ¿Vale? Para 5 funciona. Si hubiera puesto aquí un 4, un 7, pues a lo mejor funciona, a lo mejor no. Si hubiera puesto un 13, un 11, a lo mejor funciona, a lo mejor no. Pero es que no solo el 217 es mentiroso, es que hay gente muy mala. Hay mentirosos compulsivos. Como Jim Carrey. Si tú coges el 561, impar, al menos que sea impar, si quieres saber si es primo, que sea impar. Bueno, si vas a probar que 560 es primo, es que no os he aprendido nada hoy. Y ayer tampoco. Coges el 561, coges un numerito allí, yo que sé, ¿cuál quieres? Naya, dime. El que quieras. El 13. Coges el 13, lo elevas a 560 y ¿qué te da? En el reloj de módulo 561. Pues te da 1. O sea, parece que funciona. Coges otro número. El 22, lo elevas a 560 y ¿qué te da? 1. Coge otro. Lo elevas a 560 y ¿qué te da? 1. Es un mentiroso compulsivo el 561, que por mucho que lo intentes, coges un número, lo elevas a 560 y te da 1. Por eso se llama mentiroso compulsivo. De hecho, se llaman números de Carmichael, que es este señor de aquí. Son los que mienten siempre. O dicho de otra manera más matemática, los que cumplen el teorema de Fermat siempre, pero no son primos. ¿Vale? Luego hay otro señor, Leonardo Euler, no vamos a entrar en detalle del teorema porque yo no quiero hablar de teoremas, están ahí, que dijo, si es primo y pasa una cosa, se cumple otra. Esto no es una fracción, por si acaso. Si es primo, le pasa algo. A los números primos les pasan cosas. A todos pasan, ¿no? A los primos les pasan cosas especiales. Es decir, a los primos tienen esta propiedad, dijo el Leonardo, en su tiempo libre. Pues se dedicaba a hacer esas cosas. Pues lógicamente, ¿qué pasa si se tratara los compuestos? Es decir, el teorema de Fermat no funcionaba porque tenía mentirosos, ¿no? Que se habían pasado por primos, ¿no? Pues 5 a la 108, justamente, funciona. Eso quiere decir que el 217 también hace trampa. Aquí. Es otro mentiroso. Para este teorema. El 217 es muy mentiroso para el teorema de Fermat y para el teorema de Fermat. Entonces se llaman pseudoprimos de Euler. Es decir, cumple. O sea, hay números como el 217 que se intentan hacer pasar por primos, pero no lo son. Cumplen el teorema de Fermat, lo cumplen los primos, cumplen el teorema de Euler, lo cumplen los primos, pero ellos no son primos. El 217 todo el mundo ya sabe que es 7 por 31. Por eso quédate hoy, porque que te quedes con eso, 217 se paga 7 por 31. Hay otro teorema que dice parecido. Es que el teorema de Euler es bueno en general. Hay primos, hay números que se le hacen pasar por primos, pero no hay mentirosos compulsivos para el teorema de Euler. Es decir, no hay ningún número compuesto que pase el teorema de Euler siempre. O sea, ese le pillas alguna vez. Alguna vez. De hecho, la mitad de las veces le vas a pillar. Como poco la mitad. Puede que le pilles más veces. ¿Vale? Pero el teorema de Euler dice que siempre, siempre
no me vas a engañar. En algún momento te voy a pillar. O sea, el teorema de Euler dice, yo voy intentando. Si veo que falla, no eres primo. Siempre hago siempre, con todo lo posible, y no fallas, eres primo. Te tengo que probar con todo, ese es el problema, con todo, que son muchas cuentas también. Bueno, pues saquemos un cañón, otro teorema gordo. Es un poco más allá del teorema de Euler. Si eres primo, te pasa algo. No voy a decir lo que significa eso, pero bueno, te pasa algo. Y si este teorema de desplazar los compuestos, pues mira, tenemos el 781, ya el 217 no funciona. ¿Qué me pasa lo que tiene que pasarme? Y dices, parece que soy primo. Pues no, tampoco. El 781 es 11 por 71. Cumplo cosas que cumplen los primos, pero no soy primo. Pues vaya, ¿no? Claro, ¿y habrá mentirosos compulsivos para este teorema? Pues tampoco hay mentirosos compulsivos. Y a este le pillas 3 de cada 4 veces. Este teorema ya más fuerte. O sea, no me engañas tan fácil, ¿eh? Que yo, el señor Miller, era un listo. Me puedes engañar unas cuantas veces, pero todas no. Y 3 de cada 4 te voy a pillar. Eso está bien. ¿No? No siempre, pero te voy a pillar. Entonces, simplemente haciendo cuentas con el reloj marca especial mod, primo, ya es más fácil. ¿Me puedes engañar? Sí, pero no siempre más engañar. Claro, pero si tengo que probar todas, me voy a aburrir. Luego está, hemos hablado de los pseudoprimos de Fermat, que cumplen el teorema de Fermat, los de pseudoprimos de Euler y los pseudoprimos de fuertes, teoremas pseudoprimos fuertes. Que no son ni primos de marca blanca, porque es que no lo cumplen. O sea, intentan, pero no. O sea, nos dan gato por liebre. ¿No? O sea, cumplen lo que cumplen los primos, pero no lo son. Claro, yo voy a hablar de 3 tipos de pseudoprimos, los de Fermat, los de Euler y los de Miller, o los fuertes. Pero hay familias de pseudoprimos para dar y comer. Y tomar. O sea, cada uno se inventa su propia familia. Cada uno más restrictiva. Son propiedades que cumplen siempre los primos. Y los no primos, muy pocas veces o casi ninguna. Y son más fáciles de dividir por todos, te cansas. Si no, por ti. Si vas dividiendo por todos, te vas a cansar. Entonces, prueba las propiedades que son sencillitas, porque todo el mundo en sus ratos libres hace estas cuentas, pues su reloj marca edición especial y hace. Vale, luego ya está la norma definitiva, que es el teorema de AKS, que no os lo voy a contar, que es un teoremón, que nunca falla, siempre funciona. Y además es casi rápido, siempre funciona, casi rápido, pero también hay que hacer unas cuantas cuentas y unas cuantas cuentas. Y dice, bueno, entonces, ¿no se puede saber si un número es primo o no? Sí, no os preocupéis. Y es que hay matamoscas, atrapatones y armas específicas. De hecho, las matamoscas ya nos han salido esta mañana en el taller de Charo, que es el test de Lucas Weber, que es para los números de Mercer, hay un teorema muy bonito, con una manera muy rapidita, para saber si eres primo o no. Si lo cumples, eres primo. Si no lo cumples, salió muy buenas, compuesto. ¿Por qué son matamoscas? Pues si llamamos a los números de Mercer moscas, matamos. Este teorema solo funciona para esos números. Te lo mata a todos, no hay mentirosos. Y son muy rápidos de funcionar. Luego, si el número debe ser de Mercer es de esta forma, tan fea, pues este teorema que el señor Proc dijo, tú haces una cuenta. Si te da -1 es primo, si no, adiós, compuesto. Pero para números solo de esta forma. Y luego llega otro Proc, dice, pues si haces para estos números una cuenta y la pasa, es primo. Si no, adiós, compuesto. Y luego, claro, hay gente rara como nosotros que nos podemos hacer teoremas también para números particulares. Es otro teorema. No lo voy a enseñar. Voy a pasarlo. Y ahora que sabemos que es un número primo, la pregunta es, ¿cómo lo llamamos? Os dejo pensar. Todos los que habéis sido padre o madre os habéis hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Claro, no antes a nuestro primo, ¿cómo lo llamamos? Cero. Eso no es un número. Pues mira, lo puedes llamar par si es el 2. Y dices, primo par, 2, ya está. Pues le puedes llamar de muchas formas. Todas bonitas, por supuesto. Primo, por supuesto. No. Pero también hay primos con nombre.
No voy a hablar de los primos gemelos, primos y sexys, que ya nos van. Ni de los primos de Sofía y Germain, que son primos que satisfacen esta cosa. Que un primo P y es un primo P, tal que 2P más 1 también es primo. Luego están los primos de Fermat. Este señor que daba un teorema antes, ¿os acordáis de él? Pues de eso habéis dormido antes. Bueno, pues este señor era abogado, con lo cual matemáticas sabía, muchas matemáticas, pero metía la pata. Dijo, todos los números de la forma 2 a la 2 a la n más 1 son primos. He probado con el n igual a 0, he probado con el n igual a 1, he probado con el n igual a 2, he probado con el n igual a 3, n igual a 4 y me han dado primos. Esto es lo que yo llamo una inducción informática. Muevo los primeros casos y siempre funciona. Pues funcionará. ¿No? Si para los 5 primeros casos, anda, voy a probar todos que andan en números. Pues llegó el señor y le dijo, Fermat, has equivocado. Si sustituyes el igual a 5, el último, el siguiente no habías probado, es el compuesto. Todavía no se conoce ningún número de Fermat más que esa prima. Y han pasado años, ¿eh? De hecho, 360 desde que se murió. En 1665. Se murió Fermat. No, pobre no, era abogado. Estudia aquel. Ojo, digo, luego están los primos de Merced. No os pienso hablar de ellos. Hay un paréntesis ahí. Y es porque no se sabe si en ese hueco hay algo. Pero los demás son los siguientes. En algunos casos. Pero este es el otro. ¿Vale? Bien. Este primo, que es un primo de Merced, el 2 a la 31, que está en rojo ahí, más 1, menos 1, lo demostró el señor Leonardo en 1732, ¿vale? Y le calculó, fijaros, a mano era para el lápiz y papel. En aquella época no había calculadora, la cuenta más hacía alguien, que se lo decía. Hombre, hacer cuentas. Decía el Leonardo, le pagaba 4 penas y el otro podía hacer cuentas. Y hizo las cuentas y demostró que era primo. Y durante 115 años, vivió el señor 2 a la 31, el primo, 2 a la 31 menos 1 con el orgullo de ser el primo más grande. ¿No? Ahora cada 2-3 años hay un primo más grande. Pues este duró 115 años con el primo más grande. Y el señor Barrow, en 1811, volviendo a lo que decía Gauss y Hardy en aquella época, ¿os acordáis? De las primeras transparencias, decía, es el más grande que jamás será descubierto. Dice, pues son tan una simple curiosidad sin utilidad, es poco probable que alguien intente encontrar uno más allá de esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para usarlo. O por gusto profesional. O para que te den unos diseños y salen artículos. Para la redundancia. Es que ese artículo mío está bien publicado. Eso no lo hace cualquiera. Vale, luego hay primos circulares, que también lo vamos a poner nombre. ¿Alguien se imagina por qué se llaman primos circulares? Lo ponen bien claro. El 19 de 1937, ¿por qué se llama primo circular? Porque el 19 de 1937 es primo. Si el 1 le pasa para otro lado, el 9.371 también es primo. Si pasas el 9, el 7.139, también. Tú vas pasando, empiezas por donde tienes, siempre es primo. Luego están los primos delicados. Eso es mejor no lo toques. Porque si cambias una mísera cifra, la que quieras, deja de ser primo. O sea, tú pones, te equivocas al teclear. Y en vez de 4 pones un 3, ya es compuesto. Si en vez de un 8 pones un 7, ya es compuesto. Pongas lo que pongas, es compuesto. Eso es delicado. No lo toques. Si lo miras un poco, compuesto. Luego están los truncables, y estos me encantan. Están los truncables izquierdas, los derechas y los ambidiestros. Los truncables de izquierdas. Los truncales a la izquierda. Allá. Este numerito que aparece aquí es primo, ya os lo digo. Si le quitas el 3 y empiezas el 5, sigue siendo primo. Si le quitas el 5 y empiezas el 7, sigue siendo primo. Puedes quitar las cifras que quieras, que sigue siendo primo. O sea, coge la goma de borrar, ¿entiendes? ¿Vale? Y es primo. Luego están los truncables a derecha, como este. Empiezas a quitar cifras por aquí y es primo. Y luego están los ambidiestros, que tienes que quitar a izquierda y a derecha. Si quitas una izquierda y una derecha, sigue siendo primo. Izquierda y derecha, o sea, vas cogiendo y sigue siendo primo. Hay un lápiz que estoy detrás de él, a ver si me lo consiguen en un museo de Alemania, creo, o de Dinamarca, que no sé si tiene este número, o uno parecido, que es un número primo. Entonces, según vais escribiendo, los lápices se van gastando. ¿No os acordáis de eso? ¿Sabéis lo que era un lápiz, no? Usábamos pastillas.
Vale, pues se van borrando los números. Pues siempre vas con un primo en la mano. Pues vas borrando los números. Estoy buscándolo, estoy detrás de él. ¿Vale? Luego también tenemos los palindrómicos, que se leen igual de un lado al otro, que son primos, que estamos poniendo nombres. Los repulits, es que en castellano suena mal, los repitunos suena mal, ¿no? Que son solo unos. ¿Te estoy diciendo yo que es entendido? Tú créeme, que yo lo sé. Y luego están los desnudos, es que tienen pocos numeritos desnudos. Alguien se entretuvo y le puso eso. ¿Vale? Y luego está el primo de Sheldon. ¿Alguien conoce al primo de Sheldon? Os lo presento, 73. Tiene nombre propio. Igual que el primo par. ¿Todo el mundo sabe cuál es el primo par? Pues dos, ¿no? Aunque solo han contestado dos o tres personas. Bueno, pues si alguien nos pregunta por el primo de Sheldon, 73. Y dice, El capítulo. ¿cómo que por qué? Pero vamos a ver, ¿tú sabes quién es Sheldon? Sheldon Cooper, personaje de ficción de una serie de televisión, Big Bang Theory, físico, raro donde los haya, como todos los frikis malvados. Vale, pues dijo, ¿cuál es el número malo? Un episodio. Claro, en esta serie de televisión, igual que otras series como Los Simpsons, Futurama y otras, hay asesores científicos y guionistas locos. Bueno, pues hay guionistas en Big Bang Theory que eran científicos, físicos y tal. Entonces, en un episodio dice, se están preguntando allí, ¿cuál es tu número favorito? Tal y tal. Yo el mío el 3, el 9, el 5, tal. Y diga el 73. Yo sé que el 73. Yo tengo un amigo que cambia de número preferido cada año. Bueno, ¿por qué el 73 es el primo de Sheldon? Esto no lo sabía Sheldon, pero lo dijo en la serie. Es primo. La prima de la Tósteres te lo dije. Y si no, la de Sheldon, es un poco más raro. Ocupa la posición 21 o 21ª, como diría Rafa. ¿Ves? 21ª en el orden de los primos. Y 21 todo el mundo sabe, salvo actualizarlo, que es 7 por 3. No hace falta hacer una calculadora, ¿no? Que curiosamente 7 por 3 son sus cifras. ¿Ah? Se llama propiedad multiplicativa. Al revés del 73 es el 37, que también es bien, mira qué casualidad. Y el 37 ocupa la posición duodécima. ¿Y la duodécima y la 21 se parecen en algo? O justo a la contraria, ¿no? Es la propiedad espejo. Bueno, pues han demostrado estos señores, Pomerance y Spicer, que es el único número primo con estas dos propiedades. No hay ningún primo más. 2018. 5 páginas, matemáticas duras, hay integrales a patas. Y son pocas páginas, pero hay integrales que vienen a integrar números. Es el único primo que satisface estas propiedades. Eso Sheldon no lo sabía. O sea, ¿dónde está? En Futurama, en una serie de dibujos Futurama. Bueno, pues hay un problema de Futurama también, de intercambiar cerebros. No lo hagáis en vuestras casas. Y entonces hay un teorema de Futurama que dice cuántas veces tienes que intercambiar cerebros para quedarte como está. Entonces se les ocurrió a los guionistas y como Fermat no lo demostraron, pues esto igual se le ocurrió a los guionistas, no lo demostraron y llegaron otros y dijeron, es el único. Vale, ya visto. Y los números compuestos son aburridos, ¿qué pensáis? Por aquí hemos hablado de primos, ¿no? Esto se llama el misterio de los números primos. ¿Y a los compuestos qué? ¿No les queremos? O están compuestos por primos, algo llamarles hijos bastardos de los primos, ¿no? Cuando se juntan dos primos, ¿qué te da? Un compuesto, pues hijo, ¿no? También tienen derecho a vivir. Son como los ingenieros, digo. Vale, los compuestos son. No me digo lo que los compuestos no son aburridos, tienen divisores primos además. Bueno, pues si tú sumas los divisores del 30, esto seguro que todo el mundo lo conoce, ¿cuánto te da? Pues empiezas a hacer cuentas, 42. Esto no hace falta que eso es un bloque. Te sale con el del móvil también. Si usas los divisores del 40, se pasan 50. Los del 50, los del 28, curioso. Curioso lo del 28 que suman los divisores 28. Justamente lo mismo que el 28. Todos los divisores menos el mismo, ¿eh? Porque si no se te pasa. Te suma todo. ¿Vale? Pues al 28 sus divisores suman 28. Todo el mundo sabe cómo se llaman estos números, ¿verdad? Porque los números primeros o primos, ¿estos cómo se llaman?
He oído voces. Perfectos. Serán mejor los números perfectos, ¿no? Pues estos se llaman números perfectos, que sus divisores, salvo él, suman el propio número. Y luego están los defectuosos, que es que no llegan, como por ejemplo lo diré. El 50 es un defectuoso, porque lo sumas y te sale 43. Y luego el 30 es un abundante, porque suma más de lo que debería. ¿Vale? Luego están los perfectos. ¿Alguien conoce números perfectos? Muy bien, eso es que estás atento a mi chapa. Vale, pues ahí tienes una lista. El 6, el 28. Estos son los primeros perfectos que hay. Los hechos. No hay más. Sí que hay más, ¿eh? De hecho, esto ya lo sabía un señor antiguo, Euclides. Si haces unas cuentas, tienes un número perfecto. Y dices, pero vamos a ver, esto era el misterio de los números primos, que estos son compuestos. ¿Por qué? Pues, como bien, todo el mundo lee aquí abajo, si tú coges un primo de Mersenne, de estos que eso hay 52 hasta ahora, ¿verdad? El 2 a la n-1, y le multiplicas por 2 a la n-1, eso es perfecto. Por lo tanto, se conocen 52 perfectos, no se sabe qué más. Hasta que no se encuentra otro primo de Mersenne, no se sabe si hay más perfectos en el mundo. Al menos tenemos 52 perfectos. Elegid el que queráis para vosotros. Yo me pido el 28, que es pequeño y me deseo. ¿Vale? Curiosamente, también está demostrado que los únicos perfectos pares son siempre así. Si eres perfecto y par, eres este. Pero no hay ningún perfecto que no venga de un primo de Mersenne. No, es lo que te estoy diciendo, no me estás escuchando. Si eres perfecto y par, tú eres. Si eres perfecto y par, tienes que ser así. Pero siempre es par. Si no eres par, ¿qué crees? ¿Que eres perfecta? O sea, los impares, eso es una... hay gente de letras aquí, ¿no? De hecho, dice uno, hay un sistema muy malo, porque yo soy un chiste muy malo, que los que vamos a estudiar matemáticas somos de letras. Porque todos nuestros libros que estudiamos tienen letras. Los únicos números que vemos en la carrera son los de las páginas. Eso es verdad. Bueno, si eres im, ¿qué significa? El prefijo im, ¿qué significa? No par, no par. ¿Tú crees que hay perfectos impares? Es una conjetura. No se sabe. Y si lo hay, tiene que ser muy grande. De hecho, el mundo está lleno de conjeturas sobre primos. Os puedo hablar del postulado de Bertrand, que no os voy a hablar. Os puedo hablar de Tudela y Dirichlet, que no os voy a hablar porque ya es casi la hora y yo creo que llegar tan pronto. De los polinomios que generan primos, que no os voy a hablar. De hecho, te puedes crear tus propias fórmulas para generar primos. Si tú haces esta cuenta, para el n que quieras, tienes un primo para ti. Y además, no solo tienes. Si tú pones n igual a 5, tienes el quinto primo. Si quieres el primo número 131 en la lista de los primos, solo tienes que sustituir aquí 133. Eso sí, paciencia para calcularlo. Tienes dos fórmulas, hay más, ¿eh? Aquí con factoriales y todo, y al cuadrado. ¿Vale? Esto te va dando primos. Todos, ¿eh? O sea, se saben cuáles son los primos. Ahí los tienes. Ese puntito es un error. Vale, luego os puedo hablar de la conjetura de primos gemelos que ya nos han hablado, de la conjetura de Landau, de otra conjetura de Landau, de la de Wolbach, por si no la conocíais, que su forma de que está demostrada, y más conjeturas, porque sobre primos, no creáis que todo está estudiado, hay un montón de cosas fantásticas y maravillosas para pasar el tiempo libre. Luego os puedo hablar de la espiral de Euler, que ya hemos hablado esta mañana, incluso podéis hacer colorines. Aquí lo bonito de esta espiral de Euler no solo que es que eso es un 1, esto es un 2, que es primo, pero el 3 es rosa, primo. Este número toca, ¿alguien lo sabe? 4. ¿Y el 4 cómo factoriza? 2 por 2. Pues hay dos trozos verdes. El 5, el 6, verde-rosa, eso es 2 por 3. ¿Verdad? Pues hacer arte con primos. Incluso hay un juego de mesa que se llama el Minecraft, como se llama esto, que también juega de 1 al 100 con las factorizaciones. Un juego de mesa muy divertido. Y luego hay gente que se entretiene en hacer cuadros de la misma forma con colorines que dependiendo de las factorizaciones. Hay arte, los primos son un arte.
Sí, para que no veáis que solo tomo matemáticas. Y luego, esto no me voy a reprimir, lo siento por vosotros. Me voy a dar esta, no se encontró el servidor de internet. Vale, perfecto. Claro, no tenemos internet, pues entonces vamos a la chapuza. Vamos a poner un reloj marca Mod de 173. ¿Vale? No se ve. Se ha perdido el... Por lo bonito que es. Vale, espera, que se espere. Me cuesta un No. poquito. ¿Te doy internet en mi teléfono? Y te río. ¿Qué me pasa?